Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén contentos ahora que estamos en los tiempos del coronavirus, que pueda usted estar aprendiendo a vivir de esta manera. Y qué bueno, todos los que se han conectado desde casa, que han sido obedientes, que han apartado este tiempo para reunirse con su familia y poder participar de este tiempo de adoración, de buscar de Dios. Qué bueno que lo están haciendo. La iglesia no se puede detener por una situación como esta. Tal vez nos han cerrado los locales por la recomendación que el gobierno nos da, pero eso no implica que la iglesia no se pueda reunir. Así es que vamos a aprovechar este tiempo para meditar en el consejo de la palabra de Dios. Agradezco a algunos líderes de la iglesia que han apartado tiempo y han podido estar con nosotros para participar de este servicio, pero lo importante es que usted siga las recomendaciones de las autoridades, que se quede en casa. Y de hecho, esa es una de las palabras que más han estado resonando el día de hoy. Quédate en casa. Tal vez la pregunta que yo tendría que hacerle hoy es si verdaderamente usted se está quedando en casa. Escuchamos por los medios de comunicación que en diversos países están en algo que le llaman cuarentena. Creo que esto es un término muy familiar para cada uno de nosotros, porque a veces cuando alguna persona sale de una cirugía, ¿cuál es la recomendación que se le da? Cuarentena, que implica que guarden 40 días para que se puedan recuperar bien. Cuando una mujer da a luz también, ¿cuál es la recomendación? Cuarentena. Entonces es un término familiar. El detalle aquí es que estar en cuarentena y estar recluidos en casita, y a veces algunos dicen es que ya no sé qué hacer, y por ahí en las redes a veces salen algunos videos que dice sexto día de la cuarentena y algunos haciendo barbaridad y media. Pero tenemos que aprender a vivir estos tiempos y entender, amados, que estamos viviendo un tiempo en el cual se nos ha llamado a cuarentena. Y de hecho, ese es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Cuarentena, quédate en casa. Y quiero compartir con ustedes qué es lo que tenemos que hacer ahora que estamos en este tiempo de cuarentena. Por ahí todo mundo ha hecho sus provisiones para quedarse en casa. Escuchamos que hubo quienes hicieron compras de pánico. ¿Sí vieron esto? Personas que compraban carritos y carritos de papel higiénico y de desinfectante, y yo pensaba, ¿a poco se van a bañar con el desinfectante o algo así? Porque era mucho lo que se estaban comprando, cuando la indicación es que no acaparemos. Otros más estando comprando tal vez productos de la canasta básica, comprando alimentos, comprando leche, comprando atún, tantas cosas. Y está bien, qué bueno que están tomando sus previsiones. Aquí donde nosotros vivimos en Cimatlán, escuchamos por ahí la decisión que tomó el cabildo, el gobierno municipal, y las medidas que se están tomando. Por ahí hasta hay algunas cláusulas que si alguien no las está guardando, se le puede sancionar. Todos los lugares donde se aglomeran las personas, bueno, se ha tomado la determinación que en estos días no se debe abrir. Entonces son situaciones que nosotros estamos viviendo. Se ha empezado una campaña que se le ha llamado sana distancia. El domingo pasado aquí en la congregación nos gustó lo que alguien dijo, ¿verdad? ¿Sí lo escucharon? Santa distancia. Entonces, entre sana distancia y que sea una santa distancia son las recomendaciones que nosotros tenemos que seguir. Pero déjenme decirle, amados, que tristemente hay algunos que en lugar de entender esta situación, quieren mofarse, quieren burlarse, quieren como desafiar al pueblo de Dios, a la iglesia, diciendo ¿dónde está su Dios? Si en verdad creen que su Dios los va a guardar, si en verdad creen que su Dios les va a librar de la peste destructora, pues no obedezcan, salgan a las calles, suben, bajan, y total Dios los va a guardar, mal entendiendo, mal interpretando lo que la palabra de Dios nos dice. Miren lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 13, versos del 1 al 3. Romanos 13 del 1 al 3, en la versión Reina Valera, dice: todos deben someterse
a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y es interesante lo que dice aquí la Biblia. El que se opone a la autoridad, ¿qué es lo que está haciendo? Se rebela en contra de lo que Dios ha instituido. Entonces, si la autoridad nos ha mandado a resguardarnos, si la autoridad nos ha mandado a mantener sana distancia, si la autoridad nos ha ordenado guardar un tiempo de cuarentena, es algo que nosotros tenemos que observar, es algo que nosotros tenemos que guardar y obedecer. Y a veces, amados, nos vamos a dar cuenta que estar en casa, que resguardarnos, es algo que es bueno y que es para nuestro bien, para nuestra salvación. Hay una historia en Josué que me llama la atención y que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Josué capítulo 2, verso 18 y 19, dice de la siguiente manera: he aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Muchos conocemos esta historia. Es cuando Moisés manda a unos espías, cuando unos espías prometen salvaguardar la vida de esta mujer, y le dicen: si tú te guardas en casa y pones esta señal, vamos a librarte a ti y a los que estén contigo en casa. Amados, es tiempo que nos resguardemos, es tiempo que estemos en casa, es tiempo que observemos y que guardemos una cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? Y quiero que entendamos esto un poquito. Es un término que se ha utilizado para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad. Entonces es un tiempo para apartarse cuando uno está pasando durante una enfermedad, durante un periodo de tiempo no específico, para que de esa manera se evite o se limite el riesgo de que se extienda la mencionada enfermedad. Amados, y esa es la razón por la cual nos han mandado a nosotros a un tiempo de cuarentena. Pero, amados, mencionaba yo que hay muchos que se han preparado, que han guardado cosas, que han comprado despensas, que han hecho infinidad de cosas, pero yo quisiera preguntarte, ¿realmente te has preparado bien? ¿Realmente has guardado todas las cosas que vas a necesitar para este tiempo de cuarentena? ¿No se te ha escapado nada? ¿No se te ha olvidado nada? Porque el día de hoy, amado, yo quiero hablarte acerca de algunas cosas que no se nos debe olvidar, guardar, preservar en este tiempo de cuarentena. Y no me estoy refiriendo a Netflix, ¿verdad? Y qué bueno que algunos lo tienen. Y tal vez algunos digan: ya ni sé qué ver. Pero no me estoy refiriendo a eso. Tampoco me estoy refiriendo a juegos de mesa. Y como ya dije hace un momento, tampoco me estoy refiriendo a víveres que nosotros podamos tener. ¿A qué me refiero? Y el énfasis que quiero hacer en esta hora, amados, tiene que ver con cosas espirituales. ¿A qué cosas espirituales tenemos que prestarle atención y no deben faltar para nosotros en este tiempo de cuarentena? La primera de estas cosas, escúchalo bien, es esta: cuida que tu fe no falte. Escúchalo bien. Cuida que tu fe no falte. El día de antier platicaba yo con una persona y literalmente me decía lo siguiente: ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Por ahí ha salido en los videos o en las redes sociales
que se ha grabado a veces a pastores orando y diciendo: declaramos en el nombre de Jesús, creemos en las promesas de Dios, que Dios va a guardar, que Dios va a librar. Y algunos han estado criticando, señalando, burlándose de pastores, de hermanos que han orado así. Amados, pero la pregunta es, ¿que acaso nosotros no creemos en Dios? ¿Que acaso nosotros no tenemos fe? Confiamos en las promesas de Dios y por eso oramos y por eso declaramos. Sin embargo, Dios es soberano y Dios determina su voluntad. Por supuesto, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en medio de todo esto. Pero he escuchado a algunos levantar su voz y decir: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Amado, cuida que tu fe no falte. Yo sé que es triste a veces ver las noticias, escuchar lo que está aconteciendo, el número de muertos que se están suscitando cada día. Veía yo un video donde a una persona simple y sencillamente la deslizan en un crematorio para proceder de esta forma de no hacer un velorio por la necesidad que tienen, por la urgencia que tienen con tantos cadáveres que hay. Y tal vez uno pudiese decir: ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Será que Dios ya no nos ama? ¿Será que Dios se ha olvidado de su creación? ¿Será que Dios se ha olvidado de sus hijos? ¿Será que Dios se ha olvidado de ti? ¿Que Dios se ha olvidado de mí? De ninguna manera. También hace unos días salió una noticia, creo que de 400 y tantos italianos que habían sido dados de alta. Y por ahí decía: y como esto ya no es tanta noticia, nadie lo está publicando. Porque también vemos que en algunos lugares, como en China, como en Italia, ya empieza a revertirse esa curva de crecimiento de la enfermedad, del virus. Pero amado, algo que nosotros tenemos que hacer es que debemos cuidar que nuestra fe no falte. Si nuestra fe falta, ¿qué significa? Que hemos dejado de confiar en Dios, que estamos dudando de que Dios pueda ser todopoderoso para obrar a favor de la vida nuestra. Mira qué dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 22 versos 31 y 32 dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tal vez uno pudiese esperar en estos versos que se dijera: pero yo te he librado, que no pases por esta prueba, que no pases por esta situación. Pero es interesante lo que Jesús dice: yo he rogado por ti. ¿Y cuál era la súplica de Jesús con respecto a este hombre? Que su fe no falte. Amado, que tu fe no falte. Yo estoy confiando en Dios, yo estoy creyendo en Dios, porque sé que nuestro Dios no está muerto, sé que nuestro Dios está vivo. Entonces nosotros debemos fortalecer y tenemos que acrecentar nuestra fe. No andamos por vista, andamos por fe. Y aunque las circunstancias parezcan contrarias, aunque se ha declarado esta pandemia en todo el mundo y hay tanta zozobra y tanta angustia, sabemos que todo está en manos de Dios. Que como dice su palabra, Él no nos va a probar más allá de lo que podemos nosotros soportar, y que junto con la prueba, como nos enseña la palabra, Dios nos va a dar la salida. Mantén tu confianza, mantén tu seguridad en el poder y en la misericordia de Dios. Amados, si un cristiano pierde la fe, ha perdido lo principal para poder enfrentar esta crisis. Si algo nosotros debemos tener es fe. Y he escuchado por doquier que se está levantando un clamor de oración. He visto también a presidentes que están convocando a un tiempo de oración a sus naciones. Y si algo realmente puede sacar a flote a la humanidad, es que el hombre tenga fe.
Entonces ten cuidado de esto, amado, que no te vaya a faltar en este tiempo de cuarentena. Cuida que tu fe no falte. Lo segundo que tú debes tener en estos tiempos que estamos viviendo es que no abandones la prudencia. Escúchalo bien, no abandones la prudencia. ¿Sabe por qué a veces nos metemos en tantos problemas? ¿Saben por qué a veces arriesgamos nuestra vida? A veces infantilmente o inútilmente, muchas veces, amados, porque nos dejamos dominar por la imprudencia. No debemos ser imprudentes, debemos ser prudentes. El otro día leía yo un artículo que decía lo siguiente: ¿saben por qué los hombres viven menos que las mujeres? Y no sé si han visto o leído artículos como este, de esta temática. Y entonces empiezan a sacar una serie de fotografías donde, por ejemplo, está un rascacielos y un hombre sale de la ventana y está ahí con los pies sobre la base de los cristales, deteniéndose con una mano y con la otra mano está limpiando ahí los vidrios de su departamento. Un pequeño resbalón. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Se va a ir al precipicio y va a morir. ¿Por qué los varones viven menos que las mujeres? Porque son imprudentes. Y en ese tenor uno puede ver infinidad de ejemplos de barbaridades que a veces los hombres estamos cometiendo. Escuchaba yo el otro día de alguien que empezó a drogarse, y estando drogado en una fiesta donde estaba, había una sustancia así como fluorescente. ¿Y sabe qué es lo que él pensó? ¿Cómo se verá eso en mis venas? ¿Cómo me voy a ver si mis venas son fluorescentes? ¿Y sabe qué es lo que hizo? Preparó una jeringa y se inyectó esa sustancia. ¿Qué es lo que pasó con él? Murió. Y así, amados, hay infinidad de ejemplos porque somos imprudentes. Si algo nos llama la atención la palabra del Señor, es que no abandonemos la prudencia. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 14. Hablando de David, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Una característica, una virtud que había en David. Dice la Biblia que él se conducía prudentemente. Yo les pregunto, amados, ¿cuántos de nosotros somos prudentes para conducirnos en todos nuestros asuntos? ¿Somos realmente prudentes? ¿Cuántos de los que estamos aquí manejamos? ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿Son prudentes para manejar? ¿Sabe a veces por qué nos han golpeado los autos? ¿Por qué a veces pasan accidentes? Por imprudencia. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de esto. Proverbios capítulo 22, verso 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y entonces, amados, la exhortación que tenemos es que nosotros no abandonemos la prudencia. Y en estos tiempos, en esta crisis que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que actuar y tenemos que conducirnos con prudencia. Así es que si las autoridades nos dicen que debemos mantener sana distancia, ¿qué es lo prudente hacer? Tener una sana distancia. Si las autoridades nos dicen que es mejor guardarnos y no salir a la calle, pues hay que ser prudentes y poner lo mejor de nuestra parte para acatar las instrucciones que a nosotros nos dan. Amados, pero a veces, ¿qué es lo que domina en la mente del hombre? ¿Para qué son las leyes? Piensan algunos. Y no sé si usted ha escuchado eso. ¿Para qué son las leyes? ¿Y sabe cuál es la respuesta que dan? Las leyes son para romperlas. Y entonces hay algunos que andan fascinados tratando de romper, tratando de violentar la ley. Cuando viene la calamidad, cuando viene la consecuencia, entonces están con una tristeza en su corazón. Y muchas veces, amados, no es que Dios nos abandone, sino es que nosotros somos imprudentes. Y muchas veces por eso
pasan tantas cosas. Hay un hobby que empezó a acontecer en algunos países desarrollados que se le llama, y es que hay algunos jóvenes que se ponen un desafío, que empiezan a atravesar las autopistas haciendo como acrobacias. Y si viene un autobús de pasaje, se acuestan ahí literalmente en la pista y les pasa encima, se levantan, como que brincan otro vehículo y así hasta que logran pasar. Y cuando logran pasar, es qué bárbaro, qué tremendo, lo felicitan sus amigos. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Arriesgando su vida. Están actuando imprudentemente. Entonces, amados, una de las instrucciones que nos han dado es que nos lavemos con frecuencia las manos. ¿Cuántos están actuando con prudencia? ¿Se están lavando las manos constantemente? ¿Cuántos segundos nos dicen que debemos estar ahí lavándonos las manos? Que el agua esté fluyendo ahí. 20 segundos, creo que son 20 segundos, ¿verdad? Y por ahí debemos enjabonarnos bien, no nada más es medio me unto jabón. Eso es actuar con prudencia. No es que no tengamos fe, no es que dudemos del poder de Dios. Dios nos ha dado a nosotros, nos ha equipado con prudencia. No es que Dios nos abandone, amados, sino que muchas veces nosotros somos imprudentes. Vemos el mal, vemos el peligro y no nos quitamos. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser sabios, que nosotros debemos ser prudentes. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Aparte de sabiduría, dice la Biblia que Dios le dio prudencia. Quedarse en casa no significa falta de fe. Quedarse en casa significa que somos prudentes. El seguir las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud, el gobierno, no significa que no confiemos en Dios. Al contrario, significa que le creemos a Dios y por lo tanto asumimos las indicaciones que nos dan las autoridades. Implican que estamos actuando con prudencia. Así que ten cuidado que no te haga falta esto en estos días. ¿Y qué otra cosa necesitamos, amados? Necesitamos tener paciencia. Y eso es otra cosa que no te debe faltar estos días. ¿Qué debemos tener? Paciencia. Mire, y si usted es como yo, de seguro es un impaciente. A veces, ¿sabe por qué no me gusta ir al médico? Porque a veces nos dan una cita y uno llega y hay alguien más y resulta que con ese alguien más como que se prolongó el tiempo que lo están atendiendo y pasan unos minutos y nos empezamos a angustiar. Y algunos dicen, ¿para qué dan cita? Mejor no den cita, como vayan llegando. Y explotamos algunos y empezamos a entrar en una impaciencia. Amados, en esto se requiere paciencia. Si estamos hablando de cuarentena y lo tomamos literal, ¿cuántos días deberíamos estar resguardados? 40. Y tal vez algunos digan, ¿y qué vamos a hacer? 40 días. Los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con mis hijos 40 días? Y déjame decirte, como cuenta la Biblia también, y 40 noches, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con ellos? Amados, nosotros debemos tener paciencia. Dice la palabra del Señor, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Y qué dice la Biblia que debemos tener? Paciencia, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amados, si algo nos invita la palabra del Señor, es que nosotros tengamos paciencia. El mundo está en crisis. El mundo se está llenando de ansiedad. Y las generaciones como la tuya y como la mía, estamos enfrentando algo que nos es nuevo. Aunque cada determinado tiempo la humanidad es azotado por virus como la viruela y tantos más que se nos pueden mencionar, amados, para nosotros esto es nuevo.
Y con la globalización que hoy en día tenemos, el boom ha sido mucho más grande. Y la afectación por los medios de comunicación es mucho más rápido de lo que hubiese sido hace 2 o 3 siglos. Y entonces, ahora que vivimos en el mundo donde todo es rápido, donde todo es express, el que nos digan estate quieto, el que nos digan quédate en casa, el que nos digan guárdate un tiempo, nos puede llevar a la impaciencia. ¿Qué más quisiéramos? Que el día de mañana ya todo estuviera normal. ¿Qué más quisiéramos? Que mañana, cuando escucháramos las conferencias de la presidencia, de las autoridades, nos digan todo normal, algo extraordinario sucedió. No dudamos que nuestro Dios pueda hacer algo así. Pero si no es así, amados, ¿qué es lo que debemos tener? Paciencia. Alguien decía por ahí, serenidad y paciencia, requisitos de eficiencia. Amados, debemos tener paciencia y confiar en el Señor. ¿Esto va a pasar? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Tranquilo, sé paciente. Dios, ¿por qué te tardas tanto? Sé paciente. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Hay un tiempo para que pase esta crisis? Sí, pero mientras ese tiempo pasa, ¿qué es lo que debes tú tener? Paciencia. Así es que tranquilo, amados. Como cristianos debemos confiar en Dios. Debemos confiar que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero aprendamos a tener paciencia. Quiero recordar este texto de la Biblia, Salmo 41, que dice, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es que esperemos a Jehová. ¿Y cómo lo tenemos que esperar? Pacientemente. Y quiero terminar con esto. ¿Qué más o qué no nos debe faltar? Amado, no dejes de tener comunión con Dios. Escúchalo bien. No dejes de tener comunión con Dios. Ahora estás disponiendo de tiempo. Y qué bueno que puedas invertir tu tiempo en estar con la familia, en jugar con tus hijos, en platicar con la esposa. Tienes tiempo y qué bueno que puedas distraerte un poco y ver alguna serie, algún documental, que eso abunda ahora en el internet. Pero algo que no debes descuidar y que es clave y que es vital es que tú tengas tu tiempo de comunión con Dios. Nos motivamos y lo hemos estado haciendo, que todas las mañanas tengamos nuestra cita con Dios, tengamos nuestro tiempo de devoción a Dios. Búscale de todo tu corazón. Por las noches les hemos pedido que a las 10 de la noche hagamos un alto y nos tomemos un tiempo para orar. Y qué bueno que hoy te estás conectando a través de estos medios digitales que son una bendición y los podemos utilizar para bien. Y estás participando de este tiempo, de este servicio. Y sé que alrededor del mundo casi todas las congregaciones están echando mano de esto. Y sé que el pueblo de Dios se está nutriendo. Y qué bueno que lo estás haciendo, porque no debemos dejar de tener comunión con Dios. Hoy más que nunca, amados, tenemos que levantar altares familiares. Y tenemos que levantar nuestro clamor delante de la presencia de Dios. Dice la palabra en Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amados, yo sé que debido a la cuarentena que estamos enfrentando, tal vez en estos días no tengamos la oportunidad de congregarnos como estamos acostumbrados, no tengamos la oportunidad de venir a los templos, de exaltar, de bendecir a Dios estando todos juntos, apretaditos a veces. Sé que no tenemos la oportunidad de saludarnos, de darnos un apretón de manos. Más nosotros los latinos, ¿verdad? Que nos caracterizamos tanto por ser tan efusivos. Pero amados, pero la iglesia no es un lugar, no es una construcción. La iglesia, dice la Biblia, somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y mientras
los templos de nuestras congregaciones permanezcan cerrados por prevención, por cuarentena, el pueblo de Dios se tiene que seguir reuniendo. El pueblo de Dios tiene que seguir teniendo comunión con Él. Así es que es tiempo, amados, de seguir adorando al Señor en familia. Es tiempo de seguir leyendo la palabra de Dios en casa. Es tiempo de orar, es tiempo de alabar al Señor ahora desde tu hogar. Vamos a tener ese tiempo para reunirnos nuevamente y desquitarnos, ¿verdad? Y alabar a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Pero mientras eso pasa, no descuides tu tiempo de comunión con Dios. Recuerda, amado, que la Biblia nos enseña que alejados de Dios nada podemos nosotros hacer. Así que estamos en cuarentena. Así que es tiempo de quedarse en casa. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de ser prudentes. Pero mientras esto pasa, amados, no pierdas tu fe. No pierdas tu esperanza. Mantén esa paciencia y sigue buscando a Dios con todo tu corazón. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy yo quiero orar por ustedes y pedir que Dios les guarde, les bendiga, les proteja, les libre del mal. Y que Dios permita que este tiempo sea un tiempo de bendición, sea un tiempo también que ustedes puedan invertir bien para estar en casa, para estar con los suyos. ¿Por qué no cierras tus ojitos ahí donde estás? Y levantemos este clamor delante de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra nos enseña que tenemos que darte gracias en todo, porque esto es bueno, porque esto es necesario hacer, Señor. Por supuesto, hay cosas que no entendemos, que salen y que están fuera de nuestro alcance. No quisiéramos esta prueba, no quisiéramos esta situación que la humanidad está enfrentando, Señor. Pero es la realidad que nos ha tocado vivir. No renegamos de ti, no dudamos de ti, porque sabemos que todo está bajo el dominio tuyo, Señor. Es verdad que a veces no entendemos los designios tuyos y por eso algunos empiezan a dudar de su fe. Nosotros no, Señor. Nosotros seguimos confiando en ti. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque pasen tantas cosas, Señor, nuestra fe sigue estando en ti. Confiamos en ti. Tú eres el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y sé, Señor, que basta una palabra tuya para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes. Pero sé que tienes un propósito que cumplir en medio de todo esto. Gracias, Señor, porque le estás dando un respiro a nuestro planeta. Gracias porque sé que en medio de todo esto tú vas a obrar tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque sé que la iglesia va a ser fortalecida. Gracias porque sé que muchos hombres y muchas mujeres van a llegar al conocimiento tuyo. Yo pongo en tus manos las familias, cada una de las familias de esta congregación. Te pido que los guardes, te pido que los establezcas en ti, que los fortalezcas, Dios, y que en estos días que tienen que guardarse, que tienen que estar en casa, te pido, Dios, que tu amor, que tu gracia, que tu bendición, que tu cuidado sea sobre cada uno de ellos. Te pedimos por todas las naciones que están pasando por una crisis mayúscula, Señor, a causa de esta pandemia. Te pido, Dios, que tú guardes la vida de todos los habitantes de estas naciones. Te pedimos por los que están pasando, Señor, por la angustia de la enfermedad, que tú traigas bienestar, que tú traigas sanidad a sus vidas. Te pedimos por los médicos, Dios, dale sabiduría, dales inteligencia, bendice la obra de sus manos. Te pedimos, Señor, por los gobernantes, dales dirección, Padre. Te pido que tú obres tu perfecta voluntad y que podamos ver, Señor, cómo todo empieza a venir a la normalidad. Pero mientras eso viene, mientras eso sucede, tú eres nuestro Dios. Seguimos confiando en ti. Vamos a ser pacientes, vamos a ser prudentes, vamos a seguirte buscando y vamos a seguir confiando en ti. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, aleluya.